Hola queridos amigos, yo soy Bruno Valle. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Vida Abundante. El tema para esta ocasión es una forma de destruir tu vida. Quédese con nosotros para averiguar de qué se trata. Grande es lo que has hecho, Dios Todopoderoso. Verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán. Maravillas son tus obras, Señor Dios de Moisés. Todas justas son las sendas del Cordero de nuestro Dios. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán. Naciones y reinos todos vendrán y te adorarán. Manifiestos son tus juicios, todos te alabarán. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán. Todos te alabarán. Todos te alabarán. La función que tiene nuestra boca en el desarrollo de nuestra vida es muy importante. Con nuestras palabras podemos construir una buena vida o destruirla constantemente. Aunque no lo creamos, esto es bíblico y muy real. La raíz del mal incluso está en esto que estamos hablando. Por las malas relaciones, muchos suelen proferir palabras de maldición hacia otras personas. Una persona puede maldecir tan frecuentemente que deja de ser consciente de que lo está haciendo. Maldecir se vuelve un hábito automático en muchas personas. Ahora bien, ¿qué significa maldecir? Maldecir literalmente significa condenar algo a destrucción. Nuevamente, maldecir significa condenar algo a destrucción. Cuando alguien maldice a una persona o cosa, está condenando a esa persona o cosa a la destrucción. Por eso es que el diccionario afirma que maldecir es el deseo que al prójimo le venga algún daño. Sin embargo, realmente el daño sucede a quien maldice y no a quien es objeto de esa maldición. En Levítico capítulo 19, versículo 14, la Biblia dice lo siguiente: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. El sordo obviamente no tiene capacidad de oír una maldición, pero aún así el Antiguo Testamento prohíbe que se le maldiga, por cuanto maldecir afecta más al que maldice que al que recibe la maldición. Realmente cuando maldecimos, nos perjudicamos a nosotros mismos. Esto debería ser razón suficiente para evitar maldecir a otras personas. En la creación de Dios, en cierta forma, todos somos uno. Por eso se nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso también, si maldecimos o deseamos mal a otros, es como si lo estamos haciendo a nosotros mismos. Nada daña más al ser humano que los malos sentimientos hacia otras personas, pues ese mal se devuelve a quien lo profiere. Y escuche bien, si usted está deseando mal a otras personas,
La vida es como un espejo, sencillamente se le regresará aquel mal deseo que usted profiere a otra persona. Un mandamiento muy claro es este que vamos a comentar a continuación. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ordenó lo siguiente: bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga, según Romanos capítulo 12, versículo 14. La razón de este mandamiento es que maldecir es una característica propia de los que no conocen a Dios. Escuche bien, maldecir es algo que solamente usan aquellos que no conocen al Señor. En Romanos 3:14 se ve que maldecir es propio de los incrédulos, no de los creyentes. Hablan con amargura y maldicen a la gente, dice la Biblia ahí. Maldecir es el fruto de un corazón entregado al pecado. Solo una persona no renovada habla de manera insensata contra su prójimo. Cuando hablamos mal de una persona, criticamos, juzgamos, nos sentimos ofendidos por ella, etc., caemos en la maldición y el juicio. El quejarnos por el trato de alguien es caer en la desobediencia de este mandamiento: bendigan a quienes los persiguen. Las malas relaciones y el acoso de alguien es una forma de persecución. Si en este momento usted tiene una enemistad o se siente herido por la actitud o palabras de alguien, tenga cuidado de no caer en el acto de la maldición. De hecho, la Biblia ordena también no juntarse con maldicientes, según lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, porque las malas conversaciones, dice la Escritura, corrompen las buenas costumbres, según ese mismo escrito del apóstol San Pablo en el capítulo 15, versículo 33. Además, los maldicientes no tienen parte en el reino de Dios, dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Lo puede buscar y confirmar esto que estamos diciendo. Maldecir, mi querido amigo, mata. Se hizo un experimento y se regó por unos días una planta con ácido cético. Por supuesto, muy poco tiempo después, la planta se marchitó y murió. En el mismo tiempo se sembró una planta y fue regada con agua diariamente. Sobra decir que la planta creció verde y fuerte y que a su tiempo floreció para dar mucho fruto. Lo que hizo la diferencia fue el riego. Si en nuestro hogar o en grupos donde acostumbramos socializar, como en el trabajo, la escuela, el vecindario, etc., usamos inadecuadamente nuestra boca para maldecir, sencillamente estaremos regando las vidas de otros con el veneno de la maldición y como resultado afectaremos sus vidas. Esto es aún peor cuando se trata de nuestros seres queridos. Marcos capítulo 11 versículos 14 y 20 presenta el caso de una maldición proferida por Jesús a una planta. La planta se secó desde sus raíces, dice la Escritura. ¿Con qué estamos nosotros regando la vida de nuestros seres queridos o de los conocidos que nos rodean? Querido amigo, por favor, sea consciente de la manera en la que está hablando de otras personas. Cuidado, está maldiciendo a aquellas personas que necesitan una bendición, una palabra de encomio o de reconocimiento de su parte. Bendiga a quien lo persigue. Ese es un gran consejo que le vamos a dejar en este momento. ¿Por qué hemos de bendecir a quienes nos perjudican? Nos preguntamos. Porque cada persona sobre este mundo es poseedora de la imagen y semejanza de Dios, incluso aquel que nos hace daño. El hermano de Jesús, Santiago, exhortó lo siguiente: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10. Claro que no debe ser así, como lo dice Santiago, porque al hablar mal de una persona o desear su mal, estamos ofendiendo la imagen de Dios que está en esa persona. Es como si maldijéramos al Señor mismo. Maldecir está prohibido para el cristiano,
pero bendecir a quien lo persigue es una orden. En el Sermón del Monte, Jesús se refirió a la prohibición de maldecir. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan. Así dice la palabra de Dios. Definitivamente en Mateo capítulo 5 versículo 44 se nos da una orden necesaria para el buen vivir y para el desarrollo de nuestro carácter y nuestra vida en santidad delante de Dios. Esta es la actitud de un corazón que ha sido transformado profundamente por la mano del Señor Jesucristo. El hecho de que uno pueda bendecir a aquel que lo está agobiando, persiguiendo, hostigando, es una buena prueba de que realmente hemos sido convertidos. El mejor ejemplo de todos lo encontramos en Jesucristo, por supuesto. Uno puede preguntarse qué hace en el caso de solo recibir ofensas y maltrato de parte de una persona. Un esposo o esposa, amigo, compañero de trabajo, incluso hermanos de la misma fe, etc. ¿Qué hace uno en esos casos? Es muy sencillo saberlo. Debemos hacer lo que Jesús hizo, quien cuando maldecían no respondía con maldición desde la Escritura. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23. El Señor hacía dos cosas: bendecía, pues no respondía con maldición, y número 2, se lo dejaba todo al Señor. Aunque sabemos esto, y sufriendo el maltrato injusto de una persona, podríamos preguntarnos: ¿pero cómo voy a permitir que me traten de esta manera? Tengo que hacer algo. Si tenemos esta actitud es porque nuestra mente no logra comprender el significado profundo de las cosas espirituales. Actuamos bajo nuestro parecer y lógicamente siempre estamos razonando naturalmente. Debemos seguir, mis queridos amigos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle algunos consejos para evitar el maldecir. Número 1, seamos conscientes que como cristianos somos llamados a usar correctamente nuestra boca. La única forma en la que debemos usar nuestra boca es para bendecir y mencionar solo las maravillosas cosas que Dios ha hecho con nosotros y a nuestro alrededor. Manantial de vida es la boca del justo, dice el Proverbio capítulo 10, versículo 11. Consejo número 2. Una solución práctica para no caer en la maldición es llenar nuestro pensamiento con la palabra de Dios, oírla, leerla, meditarla. Cuando una persona hace esto, es pero muy difícil que caiga en la tentación. Consejo 3. Practicar la oración por aquellos que nos ultrajan, pidiendo en ella bendiciones por sus vidas. Y número 4. Dejar de hablar de otras personas y conscientemente hablar bien de ellas, para que lo bueno sustituya lo malo en nuestra boca. Grande es lo que has hecho, Dios Todopoderoso. Verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros en este programa Vida Abundante. Estos son consejos que dejamos en su conciencia, en su corazón. Son semillas que si usted las riega con el agua de la práctica diaria, muy pronto darán frutos en su personalidad, en su carácter. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal, darnos like, compartir este contenido y por supuesto comentarlo para de esa forma llegar a más personas en Latinoamérica. Que el Señor nuestro Dios esté con ustedes. Bendiciones desde lo alto.